Hola a todos. Vamos a continuar con el tema del ecosistema y sus componentes, con el tema de la ecología, y vamos a seguir también con los factores abióticos que afectan al medio terrestre. Recordad que el último día nos quedamos viendo la temperatura como factor abiótico muy importante que afecta al medio terrestre. Hoy vamos a hablar de otro también muy importante que es el agua. Evidentemente, el agua nunca será un factor limitante en un ecosistema acuático, pero sí puede serlo y lo es en el terrestre. Y vamos a empezar hablando de la humedad. La humedad no es más que la cantidad de agua que contiene el aire, pero me imagino que vosotros cuando veis en algún lugar publicado la humedad, por ejemplo, que hay en el ambiente, a veces no es importante o no es tan importante la cantidad real de agua que hay en el aire, sino la cantidad relativa. Por eso hay dos factores que son la humedad absoluta o la humedad relativa. Seguro que si yo os pregunto, por ejemplo, 100 personas, ¿os parecen muchas o pocas? Pensadlo. 100 personas. ¿Muchas o pocas? Pues la respuesta es depende, ¿no? Por ejemplo, 100 personas en un campo de fútbol viendo un partido, pues son poquísimas, porque caben muchísimas personas en ese campo de fútbol. Sin embargo, 100 personas, por ejemplo, en el ascensor de tu casa, pues son muchísimas. ¿Por qué? Porque depende del máximo que contenga o el máximo que puede contener, en este caso, un lugar, pero hablando del agua, hablando del aire, pues la máxima cantidad que puede contener el aire. Por eso hablamos de humedad absoluta como la cantidad de agua que hay en el aire, normalmente de vapor de agua, y la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire, pero respecto a la máxima que puede contener. No me voy a entretener mucho con esto, pero sí os digo que la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener el aire depende de la temperatura. Es decir, a mayor temperatura, mayor cantidad de vapor de agua puede contener una masa de aire. ¿De acuerdo? Igual que, por ejemplo, cuando disuelves algo en agua. Si disuelves, por ejemplo, sal en agua, si el agua está muy caliente, se disuelve mucho más rápido y mucho mejor, y cabe más cantidad, por ejemplo, de sal que en agua fría. Por lo mismo le pasa al aire. A mayor temperatura, más vapor de agua es capaz de admitir. Bueno, no me enrollo más con esto, más que recordaros que es muy importante la cantidad de agua que hay en el aire para los seres vivos. Es un factor, por tanto, repito, esencial. ¿Por qué? Porque los organismos terrestres, los organismos que vivimos en la Tierra como nosotros, continuamente nos estamos enfrentando a pérdidas de agua por evaporación, constantemente. Y muchos de ellos pues tienen estructuras para poder captar ese agua y para poder evitar la desecación. Por ejemplo, los animales terrestres, como esos que tenéis ahí. Pues los animales terrestres lo que hacemos es consumir agua mediante la comida, mediante la bebida y muchos de nosotros, por ejemplo los humanos, perdemos una cantidad de agua tremenda con la orina. Cada vez que orinamos, nos permitimos el lujo de expulsar una gran cantidad de agua mediante la orina. ¿Por qué? Porque no hemos evolucionado en territorios donde el agua era fácilmente disponible. Por tanto, tenemos fácil acceso al agua. Otros animales, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Como los pajaritos que tenéis ahí en la imagen, concentran la orina. Muchísimo. No hacen como nosotros. La orina está muy, muy, muy concentrada. Porque, por ejemplo, las aves, una ave migratoria tiene que estar volando muchos, 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 muchos minutos, horas, y no puede pararse a beber. Entonces, lo que hace es reducir las pérdidas de agua concentrando la orina. ¿Mm? Por ejemplo, hay animales que son muy dependientes del agua, por ejemplo, los anfibios, como ese sapo que tenéis ahí en la foto. Pues eso siempre tienen que mantener su cuerpo húmedo, siempre necesitan el agua. De hecho, ponen sus huevos en el agua. Por tanto, veis que hay diferentes relaciones con el agua según el tipo de animal que sea. Si hablamos de las plantas han desarrollado adaptaciones muy importantes frente a la sequía. Por ejemplo, el dibujo de en medio, las raíces tan extensas o tan profundas que tienen algunas plantas para poder llegar a las capas más profundas de la tierra y poder conseguir agua. Otras
plantas, como las que tenéis a ambos lados, pues lo que hacen es recubrir sus hojas con sustancias impermeables. La de la derecha, veis que brilla mucho esa imagen porque está recubierta por ceras las hojas, para evitar pérdidas por transpiración. O por ejemplo a la izquierda, la foto de la transformación de las hojas en espinas. Incluso también acumulan a veces agua en tejidos internos, agua de reserva. Todo eso hacen las plantas para poder adaptarse a las condiciones de agua del medio en el que viven. Seguimos hablando de factores abióticos que afectan al medio terrestre, como es, por ejemplo, la luminosidad. Evidentemente, como estaréis pensando, la luz influye mucho más en las plantas, porque las plantas tienen que hacer fotosíntesis y la luz es fundamental para poder hacer la fotosíntesis. Sin embargo, también influye en muchos procesos animales. Vamos a ver algunos ejemplos. Antes, hablando de las plantas, pues la intensidad de la luz, por ejemplo, determina adaptaciones en algunas plantas y les hace tener las hojas muy grandes o un color verde muy intenso. Por ejemplo, las plantas que están en los estratos más bajos y con más sombras de la selva. Necesitan esas hojas muy grandes para poder coger algo de luz, si no, no cogerían nada. Algunos animales, por ejemplo, no nocturnos, estaréis pensando, por ejemplo, en los murciélagos, seguro, pues lo que han hecho es desarrollar adaptaciones, como por ejemplo es la agudeza visual de los búhos, como por ejemplo, o los murciélagos que he dicho antes, esa orientación mediante ultrasonidos. Son adaptaciones para poder responder a la falta de luz. Otro concepto importante que quiero comentaros es el concepto del fotoperiodo. El fotoperiodo, o el periodo regulado por la luz, lo que hace es regular procesos muy importantes como por ejemplo los ciclos reproductivos de animales o de las plantas. Es decir, el animal se reproduce o la planta se reproduce según los periodos de luz, por ejemplo. Las plantas, ¿cómo saben que es primavera y que tienen que florecer? Muchos de ellos, o una señal es la cantidad de luz que le llega al día. Sabéis que conforme llega la primavera, los días se hacen un poquito más largos, las noches más cortas. Pues eso las plantas son capaces de detectarlo, al igual que algunos animales. Por ejemplo, también el fotoperiodo determina la actividad de los animales, que puede ser, por ejemplo, diurna o puede ser nocturna. También determina la caída de las hojas de los árboles de hoja caduca o árboles caducifolios, o por ejemplo la muda en los animales que cambian de pelo. Sabéis que hay animales que cambian de pelo, que cambian de plumas o que cambian de piel. Pues todo eso influye el fotoperiodo. Junto a la temperatura, podríamos decir que el fotoperiodo induce en algunos animales la migración, por ejemplo, o incluso la hibernación. ¿Vale? Importante esto. Vemos algunos ejemplos, ¿vale? De algunas fotografías. Hojas grandes, hemos dicho, para poder coger más cantidad de luz. Animales nocturnos, como ese murciélago o ese búho que tenemos ahí en la fotografía. Por ejemplo, la muda. ¿Cómo sabe el animal que tiene que mudar? Por la cantidad de luz, es una de las razones. Ahí tenéis esa serpiente mudando la piel. O la caída de las hojas. En otoño, pues lo mismo. Al contrario que la primavera, cuando vemos por la planta, detecta que el día va haciendo más corto, dice, ahora es el momento de tirar las hojas. Evidentemente solo los árboles caducifolios. Aves migratorias como esas de la fotografía o animales que hibernan como ese oso que está ahí tan plácidamente dormido, ¿verdad? Otro factor abiótico, el tipo de suelo. Factor abiótico, seguimos en el medio terrestre, el tipo de suelo. Pues mirad, las características del suelo, como puede ser la textura, como puede ser la cantidad de agua, la cantidad de aire que hay en un suelo, la composición química del suelo, todo eso influye en las plantas, porque las plantas viven sobre el suelo. Entonces, hay muchas plantas que presentan adaptaciones a las condiciones del suelo. Por ejemplo, como esta primera que tenéis en la imagen, plantas que viven en suelos de textura arenosa, textura, es decir, el tamaño del grano, grano grandecito, como las arenas. Por ejemplo, plantas que viven en las dunas. Esas plantas tienen que tener sus raíces formando prácticamente una red, porque si no, no serían capaces de poder aguantar. Son estructuras importantes para poder vivir en este medio. Otro ejemplo serían las plantas llamadas halófilas. Estas plantas son las que viven en suelos con muchísima cantidad de sal, por ejemplo una salina. Entonces estas plantas
para poder vivir en estos sitios, lo que hacen es acumular sal en su savia. De esta forma, por ósmosis, es un proceso que creo que conocéis, y si no podéis buscar lo que es la ósmosis, gracias a este proceso son capaces de absorber agua, si no, no serían capaces de hacerlo. Otra adaptación importante para poder vivir en suelos muy, muy salados. Y luego os pongo el ejemplo de las plantas hidrófilas. Estas plantas son plantas que son capaces de vivir en suelos encharcados. Incluso a veces viven en el agua. Lo que hacen es desarrollar tejidos esponjosos para poder favorecer la circulación de aire, porque el problema de vivir encharcado es que falta el aire o que el aire no circula bien por toda la planta. Entonces este sería el problema. Bueno, respecto al tipo de suelo, son muchos ejemplos muy interesantes los que hemos visto. Hay otros, por ejemplo, especies que prefieren suelos con cierta composición química. Por ejemplo, el alcornoque o por ejemplo el pino rodeno son unas especies que prefieren suelos con pH ácido, mientras que otros árboles como las encinas o por ejemplo el pino carrasco prefieren suelos que tengan un pH más bien tirando a básico. Para terminar la clase de hoy vamos a hacer una primera incursión en los factores abióticos que afectan al medio acuático. Solo una primera parte y ya en próximas clases seguiremos con otros factores abióticos que afectan al medio acuático. Y os hablo un poquito de la salinidad, porque la concentración media de sal en el mar es aproximadamente de 35 gramos por litro. Es un agua salada. Es decir, si yo cojo un litro de agua de mar, ese litro tiene 35 gramos de sal. Sin embargo, las aguas de los ríos, que llamamos coloquialmente aguas dulces, aunque no son dulces evidentemente, también tienen sal. También son aguas un poquito saladas, pero muy poquita cantidad de sal. Como veis en la diapositiva, solamente 0,5 gramos aproximadamente de sal por cada litro de agua. Por eso la llamamos aguas dulces. Entonces, deciros que la mayoría de los organismos acuáticos se han adaptado o bien al agua salada o bien al agua dulce y no pueden cambiar de un tipo de agua a otra. Solamente hay algunas especies, algunas muy pocas seres vivos, que sí son capaces de cambiar de medio, que sí son capaces de soportar esas variaciones de salinidad. Por ejemplo, no sé si estáis pensando, pero yo creo que lo conocéis, los salmones, que son crías que nacen en los ríos, luego viven en el mar, pero vuelven al río a poner los huevos. Por tanto, son capaces de soportar esas variaciones de salinidad. Y por último, para terminar la clase de hoy, deciros que existen aguas salobres cerca de las costas, como por ejemplo las salinas o las marismas, que presentan flora y que presentan fauna que están muy adaptadas a estas condiciones, a condiciones mixtas, digamos, entre aguas saladas y aguas dulces. Pero como he dicho al principio, la mayoría de los seres vivos o una cosa o la otra. Aunque como veis hay algunas pequeñas adaptaciones y algunos ejemplos de seres vivos que son capaces de compaginar ambos medios. Pues bien, hasta aquí la clase de hoy. Espero que lo hayáis entendido. Nos vemos muy muy prontito. Besitos y abrazos para todos.